datos fundamentales. Yo hice las autopsias de los 5 cuerpos y todos tenían características similares, a excepción de la persona del sexo masculino mayor que tenía una fractura a nivel de la base de cráneo que no tenía relación con ninguna lesión externa por el arma blanca, de modo tal entendimos que este golpe era practicado por una persona con conocimientos de artes marciales. Y como todos esperaban, la autopsia reveló datos sorprendentes. No se trataba de un solo asesino. Habían sido 2 los que cometieron la masacre. Entendíamos que podía haber sido más de una persona, porque las mujeres estaban cada una en su habitación, digamos así. La más joven estaba trabajando con algunos granos y la señora mayor estaba en su habitación. No estaba durmiendo, no tenía ropa de dormir. Entonces, indudablemente que fueron atacadas simultáneamente. El arma que habían utilizado era muy poco usual, una extraña daga de doble filo. El padre de la familia fue apuñalado multiplicidad de veces, donde mostraba una serie de lesiones punzocortantes características de las llamadas lesiones defensivas. Ocurre que la víctima, para defenderse de la agresión del arma homicida, suele tomar con la mano la hoja del puñal. Y se encuentran, al examinar las manos de estas víctimas, los dedos cortados. Entendíamos que debía ser una persona bien preparada para el manejo de esta arma, como son los orientales. Llamó la atención que los 2 niños presentaran prácticamente masividad de cortes y puntazos. Llamó la atención de que las lesiones no tenían un ángulo de incidencia de apuñalamiento, sino que eran perpendiculares. Y esto era porque cada lesión era ni más ni menos que un golpe de artes marciales. ¿Qué motivo puede ser suficiente para asesinar con tal brutalidad a una familia entera, incluyendo a 2 chicos? ¿Quiénes eran estos hombres? Y lo más importante, ¿dónde estaban? Lo primero que hicieron los expertos fue reconstruir la huida. Quizás algún detalle podría conducirlos hacia la respuesta. Una vez que terminamos el trabajo dentro de lo que era la escena del crimen, comenzamos a rastrear las inmediaciones. Y fue caminando en aquella dirección que encontramos una serie de gotas de sangre que por su morfología nos estaban indicando una dinámica. Encontramos un primer goteado de sangre en este sector, cerca de los árboles, y luego otro goteado de sangre más allá. El camino de la huida llegaba hasta la estación de Merlo. Un taxi era el último elemento que hablaba del escape de los asesinos. En la parada de taxis encontramos una gran concentración de sangre que nos ratificaba la información que estábamos ante una herida profunda y muy sangrante. Se suben al auto y lo único que dicen es Liniers. El taxista lo lleva hasta Liniers y regresa a la parada. En la parada recoge a 2 chicas, las lleva hasta su domicilio. Cuando regresa, recoge a un tercer pasajero y le refiere al taxista de que había sangre en el asiento. Supuso de que las chicas se habían dispuesto, las chicas que había llevado antes se habían dispuesto, y cuando para con el taxi lo limpia todo. Tras las pericias, se determinó que las manchas de sangre en el asiento del taxi correspondían a la misma persona que había cometido el crimen. Ese era el último rastro. A partir de entonces, el camino de los asesinos se desvanecía en la nada. Para los profesionales, era el comienzo de una de las tareas de búsqueda más difíciles de sus carreras. Antes de ese trágico 28 de junio, los Jean eran una familia más en el barrio de Merlo. Habían llegado a la Argentina a comienzos de los 80. Lograron instalar un pequeño restaurante y más tarde llegaron los chicos. Si bien Jean era muy introvertido, un argentino logró ganar su amistad incondicional. Horacio. Buscaba una persona que me oriente en lo que el deporte yo hacía antes, que era el Kung Fu.
Y me dieron esta dirección, donde, bueno, lo conocí a Jen, era una persona muy reservada. Horacio se convirtió en el hombre de confianza de Jen. Maestro y aprendiz. Amigos. Me tomó como un ahijado, como una familia estábamos ya, ¿no? Hasta el día en que llegaron las malas noticias. Las peores que Horacio podía imaginar. Amén de que era mi maestro, perdí un amigo, perdí un padre. Después del crimen, el hecho de tener tanta cercanía con la familia hizo que la mirada de la policía recaiga sobre él. Se había convertido en el principal sospechoso de la matanza. Me hacían preguntas y qué día la última vez que lo vi, cómo lo mataron, decí la verdad, vos sabés quién fueron. Evidentemente era alguien conocido. Empecé yo a volcar información y como que se dieron cuenta realmente de que yo era más valioso en información, de pensar de que yo tenía algo que ver, ¿no? Horacio participó de todos los allanamientos que hizo la policía para recopilar información, pero su aporte más importante fue un dato que cambió el rumbo de la investigación. Contó que Jen había puesto una pequeña panadería en Esquina, un pueblo de la provincia de Corrientes. No se sabía que había una panadería en Corrientes porque no había papeles, no había nada que acreditaba Jen tenía una panadería en Corrientes. Y había dos personas que eran chinas que lo estaban atendiendo, ellos discutían mucho, que había posibilidades que podían haber sido que yo no sé, ellos también. Y bueno, y ahí empezó la investigación. Al parecer, las discusiones telefónicas se debían a que los encargados de la panadería solicitaban a Jen una cantidad mayor de dinero de la que él enviaba. El detalle llamó la atención de los investigadores. El perito de rastros Ricardo Blanco fue enviado a Esquina para seguir la pista de los sospechosos. Fui comisionado a una pensión donde estas personas estuvieron alojadas. Ahí, bueno, hice una inspección del lugar y obtuve, detrás de un placar, había un sobrecito que tenía unos negativos. El revelado fotográfico podría aportar elementos sustanciales a la investigación. La cara de los sospechosos se había inmortalizado en esos negativos que casi estaban esperando ser descubiertos. Horacio era el único que había visto a los chinos y pudo reconocer que efectivamente se trataba de ellos.